José Luis definitivamente es un hombre de letras. Solo mirarlo y descubres esa aureola que define a un buen escritor. Estudioso de las palabras, hace que siempre las coloque en el momento justo. Por eso es tan agradable conversar con él. Transmite una paz y un conocimiento que da gusto escucharlo y leerlo. Hoy en la vida misma, José Luis García. Hacía mucho tiempo que queríamos tenerlo en el programa y al fin lo logramos. Pedazos de su historia, aquí. Cursa la secundaria en la Escuela de Iniciación Deportiva de Santiago de Cuba. Practicaba el ajedrez. ¿De dónde la afición? Empecé a jugar ajedrez como mucha gente en el barrio. Y jugando llegué a alcanzar cierto nivel al punto de que una mañana vino una mujer misteriosa, enigmática, a captarme. Yo tenía como 9 o 10 años para la EIDE de Santiago de Cuba, que cuando entonces era la única que existía en la zona oriental del país. Otra primera vez en Santiago de Cuba. Escribe para el periódico Sierra Maestra, siempre con temas culturales. ¿Cómo descubre la literatura? La literatura y el periodismo han tenido una relación muy clara, muy viva. Hemingway decía que en cierto momento quien iba a dedicarse a escribir tenía que abandonar el periodismo, ¿no? Pero en mi caso lo que yo he intentado escribir en todos mis libros es tan periodístico desde el punto de vista de que los temas, aunque usando parábolas, a veces metiéndome en regiones surrealistas, siempre han estado conectados los temas con el periodismo, de forma tal que el periodismo me debe haber llevado a la literatura y yo debo haber pasado sin darme cuenta. La transición realmente no la noté. Se graduó en la Universidad de Santiago de Cuba en la especialidad de Español Literatura y su primer encuentro con la docencia ocurre en la vocacional Holguinera. ¿Cómo recuerda esa experiencia? Con mucho cariño, cuando aquello era una vocacional muy elemental, había 2 o 3 edificios nada más y estuve dando clases como 2 o 3 cursos. Eran magníficos los alumnos de aquella promoción, eran muchachos muy concentrados, muy inteligentes y además muy obedientes, ¿no? La relación con ellos era magnífica y a veces evoco esa etapa. Ahora me encuentro a muchos de ellos ya, tú sabes, desempeñando cargos y esas cosas y siguen haciéndolo con maestría. O sea, son tan buenos ahora en lo que hacen como lo eran en su etapa estudiantil. Confiesa que abrió los ojos al mundo del arte a través de la música, aunque a su familia a nadie le interesaba. ¿Por qué la aseveración? Es un amor sin antecedentes familiares, ¿no? Porque yo recuerdo que yo cuando niño vivía con mis bisabuelos que habían venido de España y eran personas muy bondadosas, pero muy elementales, y entonces no soportaban la radio puesta por mucho rato, ni la televisión tampoco. Y mi relación con la música era momentánea. Cuando mi abuelo ponía, mi bisabuelo en este caso, el español, ponía Aires de España, que era un programa que había creo que en Radio Puerto Padre, me embelesaba escuchando los pasodobles y aquellas cosas, y yo me ponía a tratar de tocar al compás de lo que escuchaba por la radio. Te hablo de tocar en un taburete con unos palitos, qué sé yo, de niño, y por ahí empezó mi amor por la música. Puedo asegurar entonces por esas razones que la música siempre ha estado en usted. Sí, sí, sí. Yo creo que está en todos nosotros, que somos música en cierto sentido. Si te fijas en el latido del corazón, la forma en que hablamos, en todo hay cierta musicalidad. Definitivamente tenemos que hablar de la radio. 35 años en el medio. ¿Es cierto que la radio tiene magia? Yo creo que la radio es un misterio eh, muy gratificante. Si haces el tipo de programa conversacional, si te sales del guión o si no tienes guión o si haces un guión a base de escaletas, entonces puedes establecer un nivel, un plano de intimidad muy grande con el público. La comunicación a través de la radio me ha ayudado enormemente en mi comunicación en sentido general. Hablemos de otro de sus oficios, el de escritor. Comenzamos con el cuento. 7 premios de la ciudad. ¿Cuánto ha aportado esa modalidad para su aprendizaje?
la literatura me ha obligado a leer mucho, y más que a leer con el placer que siente cualquier lector por la lectura, me ha obligado a esforzarme enormemente, encarnizadamente diría yo, tratando de desentrañar las claves del éxito o de la aproximación a los lectores que han logrado otros escritores que me antecedieron en todo el mundo, incluyendo la isla, por supuesto. Y ese esfuerzo me ha dejado un saldo intelectual que es, si se viene a ver, la semilla de todo mi ser, ¿no? O sea, el sentido de mi vida. ¿Pudiéramos decir que el cuento le abrió las puertas a la novela? Sí, aunque tampoco noté la transición. Cuando me encontré ante el primer tema, digamos, novelesco, pasé de escribir cuentos más cortos, más largos, a escribir un libro más extenso y más intenso, prácticamente sin darme cuenta de la transición. La novela le ha traído grandes satisfacciones. Premio Alejo Carpentier con El auriga del carro alado. ¿Cuál es la trama? Es una de las parábolas de Platón, con la que pretende Platón establecer el hecho de que tu vida es como un carro que avanza tirado por dos caballos, un caballo noble, otro caballo excesivamente brioso. El primer caballo, por supuesto, es la alegoría de los instintos más nobles, ¿no? De tus inclinaciones más ligadas a tu corazón, mientras que el caballo de la derecha, digamos, el caballo más brioso, más belicoso, si lo prefieres, es el caballo que representa los instintos más bajos. Entonces tu tarea ante tu propia vida, como conductor, como auriga de ese carro, es ir con las riendas bien sujetas, equilibrando la marcha de ambos caballos para que el carro pueda llegar a su destino más satisfactoriamente que si te dejas llevar por uno de los caballos durante un rato del trayecto o por el otro caballo. Se preocupa mucho por el futuro en sus libros. ¿Por qué? La temática de mis libros, sobre todo de los últimos cuentos y de las novelas, es el futuro. Siempre he pensado que el presente está bastante tratado y a veces maltratado por los escritores contemporáneos, y el pasado está más que revisitado, ¿no? Yo creo que hablar sobre el futuro, sobre en este caso lo que puede ser la isla, cómo puede estar la isla que habitamos dentro de 80, 100 o más años, es un tema que me ha tentado, ¿no? En mis últimos libros, y que lo abordo en ellos de manera distópica, ¿no? Pero tú sabes, siempre prefigurando, y esas prefiguraciones de cómo puede ser el país dentro de tanto tiempo, conlleva un esfuerzo enorme. Otro acto de creación para usted es el teatro. Premio de la ciudad con El hombre de los guantes amarillos. ¿Qué es para usted escribir teatro? ¿Diferencias con otros géneros? La diferencia parte de la propia inspiración. Cuando es teatro lo que termino escribiendo, como en el caso del hombre de los guantes amarillos, o de una crónica de amor, o de historia de una foto, o de noche cubana, primero me llegan las voces de los personajes, hablando entre sí, de una forma en ocasiones apabullante y perentoria, reclamándome ser escritos, ¿no? La narrativa es más reposada, me llegan los argumentos sin voces, te diría, con largas acotaciones, y esos argumentos entonces que siento tocar a mi puerta son argumentos narrativos. ¿Cuál es su próxima creación? Estoy escribiendo una novela sobre un armenio que fue campeón mundial de ajedrez. Es un personaje de ficción que vive en Cuba, en un puerto de mar solitario, rodeado de gente, de no mucha gente, es un pueblo, tú sabes, pequeño. Y ese armenio es un ser lleno de embrujo, ¿no? Porque además de haber sido campeón mundial de ajedrez y estas cosas, es un hombre con una lectura espiritual muy vasta, e interactúa con un joven que es el coprotagonista de la novela. ¿Qué lugar ocupa en su vida la familia? A estas alturas te vas quedando solo con relación a la familia, la verdad es esa, porque ya yo tengo 66 años, he perdido muchos familiares, ¿no? Como es natural por la propia ley de la existencia.
pero en su momento fue muy importante, aunque yo siempre he sido yo he sido siempre muy solitario, tú sabes. Yo siempre he estado muy cerca de los libros, de la reflexión, del pensamiento y de una cláusula que leí en una novela de Aston Hughes que decía algo así como que si ibas a hacer algo dedicado al arte tenías que esconderte un poco. Para mí, mi familia han sido una serie de personas que a lo largo de mi vida he conocido relacionadas con el mundo del arte, que a veces en 10 minutos me han dado consejos maravillosos que se me han marcado a fuego en el corazón. Rodrigo Pras, Pacho Alonso, Chepín, Eliseo Diego, con quien tuve una relación muy cercana, Norberto Fuentes, tantas personas ligadas al mundo de la creación artística que en algún momento me ayudaron, me aconsejaron y que por temporadas de algún modo surtieron su magisterio sobre mi cabeza. Creo que esas personas han sido mis familiares, ¿no?, más cercanos y más queridos. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Que a estas alturas de mi vida no he dejado ningún libro atrás. Todo proyecto que emprendí, modestamente hablando, lo pude publicar a la postre, claro, trabajando con mucho esfuerzo sobre cada uno de estos proyectos. Y entonces mi mayor satisfacción sería decirte que todos mis libros, como hijos que son, en definitiva, no se han quedado atrás. Han crecido y se han convertido en algo. En este caso, en libros que han estado y están en manos de personas que a veces me dicen esto y lo otro en una esquina o a través de una carta, y eso para mí resulta sencillamente espléndido y es mi mayor suerte.